En la pantalla ven la parte de nuestro cerebro, la mitad de nuestro cerebro. La amígdala es la parte en donde surgen esas emociones. El hipocampo es el responsable de todos nuestros sentimientos. Ahí se guardan todos nuestros sentimientos. Y la amígdala dispara esas emociones en nuestro cerebro. En una emoción de enojo o de ira, ¿qué pasa en esta situación? La amígdala lo que hace es que genera ese pensamiento negativo, activa la amígdala en nuestro cerebro y bloquea toda la capacidad de razonamiento, que fue lo que vimos hace un momento. Ajá. ¿Qué sucede? Te bloquea. ¿Qué zona de nuestro cerebro se bloquea? El lado izquierdo, donde están todos nuestros pensamientos, donde está nuestra lógica, donde está nuestro razonamiento. Entonces, actuamos, como es una emoción rápida, instantánea, actuamos sin pensar, porque nuestra capacidad de razonamiento ya se bloqueó en ese momento. Ajá. Eso es lo que sucede cuando tenemos una emoción tóxica de ira. Ya no te llega ningún mensaje, lo único que te llega es un tono de agresión, de enojo, y qué pasa en tu cuerpo interno. Empieza a generarse adrenalina, cortisona, y tu cuerpo empieza a prepararse tanto mentalmente como físicamente para confrontar, ya sea con palabras o a veces hasta con, ¿no? Tenemos en ese momento lo que pasa en tu cuerpo es que se acelera tu pulso, generas más oxígeno, tu respiración es más rápida, vas generando glucosa, vas generando grasa, liberas mayor energía porque tu cuerpo se está preparando para confrontar. Ajá. Cuando nosotros hacemos esto de una vida cotidiana, porque particularmente entre nuestras actividades diarias, pues nos puede provocar enojo todo. Hay personas que nos enojamos por todo y hacemos queja de todo. Entonces nuestro cuerpo empieza a generarlo ya como algo normal. Cuando eso sucede, entonces nosotros estamos generando esa adrenalina y esa cortisona con una alta concentración. Entonces nuestro cuerpo empieza a afectarnos en la salud. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a provocarnos hipertensiones y a veces hasta paros cardíacos. Pero aparte de dañar a nuestro cuerpo, estamos dañando a lo mejor a una persona que amamos, porque decimos a veces palabras no apropiadas, palabras que sentimos en ese momento por enojo, pero en realidad no es lo que sentimos realmente. Entonces la pregunta está aquí. ¿Cómo controlar el enojo antes de que él nos controle a nosotros? Y a esto se le llama actitud ante la adversidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero tenemos que aprender a manejarlo manteniendo la calma. Sabemos que es difícil porque cuando algo no lo dominas o no lo practicas día a día, no lo vas a hacer de la noche a la mañana. Pero si lo empezamos ahorita que ya tienen conocimiento de dónde está surgiendo todo esto, entonces si empezamos a trabajarlo poco a poco va a llegar el momento en que lo dominas automáticamente y cuando eso sucede ya sabes cómo actuar y todo en calma, ¿ok? Entonces aquí están como que los secretos que debemos de hacer para aprender a manejar esta situación. Cuando nosotros tenemos calma, entonces nuestro cerebro ya no cierra esa sección de razonamiento y podemos llegar a tener la habilidad de resolver el conflicto. Una no se puede. Tratar de relajarnos. La situación que pase, sea la que sea, siempre pasa por alguna razón. No lo sabemos en ese instante. Ajá. Pero cuando ya tenemos esta calma y ya sabemos dominar esta emoción, pues perdona la situación, a lo mejor no era tan grave o no era tan importante. Hablas del tema y a veces hay iras tan intensas que, bueno, date un espacio, como en la imagen que vimos hace rato de la chica que estaba sentada al lago, en a lo mejor está meditando lo que sucedió y está buscando una solución a esa molestia, a ese enojo que siente, y entonces va a tener el tiempo para aclarar las ideas y entonces hablar con la persona que tenga que hablar.
Una de las prácticas sensacionales para poder manejar y controlar esta emoción es relajarnos mediante yoga y meditación. Esto hace que día a día empecemos a reducir esas reacciones impulsivas que llegan a generarnos estas emociones tóxicas. Otra emoción que tampoco es benéfica para nosotros es la tristeza y la depresión. La tristeza puede ser en un nivel y llega a convertirse en depresión cuando mantenemos siempre tristeza en nuestras vidas. ¿Por qué sucede esto? Bueno, llega a suceder porque en nuestro cerebro se deja de producir unos químicos que se llaman serotonina y dopamina. Estos generan felicidad. Si nuestro cerebro deja de producirlos, empezamos a tener tristeza. Entonces empiezas a tener estar deprimido, como que nada te da alegría, como que, sí, ya no tiene, a veces que toma las cosas ya sin sentido, dejas de disfrutar los momentos que a lo mejor sí son especiales, pero como estás dejando de producir eso, pues ya básicamente no lo tomas con esa intensidad. Tienes pérdida del apetito. Esto se va incrementando. Cuando hacemos las cosas día a día con la misma frecuencia, en la misma intensidad, se llegan a quedar en nosotros y lo vemos como algo normal, pero en realidad eso no es normal. Entonces nuestro cuerpo nos empieza a avisar. ¿Cómo? Pues empiezas a tener pérdida del apetito, empiezas a ya no dormir bien, te sientes muy cansado, a veces llegas a llorar porque no sabes por qué, pero en realidad en tu subconsciente tienes esa culpa de algo que ni siquiera estás consciente de ello. Y cuando hay una depresión tan alta, pueden llegar a tener pensamientos de muerte o de suicidio. Por eso es bien importante identificarlo a tiempo para poderlo controlar. Y de nuevo les pregunto, ¿cómo controlar la tristeza y depresión antes de que nos mate, antes de que nos haga daño? La actitud ante esta emoción es aceptar que está sucediendo. A veces nos cuesta trabajo, de verdad, hablarlo, platicarlo, nos da pena, nos da miedo, y miedo a que nos juzguen. Y no, de verdad, créame, es importante platicarlo, es importante desahogarte. Una persona que le tengas muchísima confianza para que esa persona te dé todo la apertura necesitas para desahogarte y platicarle lo que está pasando. Esa es la primera forma de poder controlarlo, de poder cambiarlo, abrirte. Cuando tú haces eso es porque ya detectaste cuál es el problema. Y cuando eso sucede es mucho más fácil eliminarla y esto va a generarte paz, tranquilidad, y entonces empiezas a cambiarlo, empiezas a tener ya pensamientos positivos, pensamientos que te van a llevar a motivarte para que salgas de esa emoción. Debes distraerte, debes salir a caminar, escuchar música, bailar, dormir bien, comer lo que te gusta, a veces hasta comprarte algo insignificante te puede generar una alegría. Esos son los químicos que debemos activar a nuestro cerebro para empezar a eliminar la tristeza y empezar a generar la felicidad. Piensa en ti, a veces nos olvidamos de nosotros, piensen en ustedes, piensa en ti, consiéntete, quiérete, invierte en ti, métete a un curso, aunque sea para distraerte, para conocer más allá, por curiosidad, como por ejemplo ahorita estamos en este tema, en esta reunión, y dice, bueno, pues voy a meterme a ver de qué se trata, ¿no? Empieza a sonreír aunque te cueste trabajo, sonríe. Y eso va a hacer que empieces a generar esos químicos. Tener paciencia de la situación. Esto, cuando entres a una depresión, no es fácil salir de ella, pero cuando ya hiciste todos los elementos que ahorita platicamos, es más sencillo. El tiempo es lento, pero al final vamos a lograr el resultado. Y bueno, aquí hay unos secretos en donde nosotros podemos generar cuando nuestro cuerpo o nuestro cerebro está dejando de producir estos químicos que es la serotonina y la dopamina, nosotros podemos
provocarlos. ¿Cómo los vamos a provocar? No necesitas medicamentos. ¿Qué tienes que hacer? Disfruta la naturaleza, en verdad. Ahorita pues no podemos salir. Abre la ventana de tu casa y asómate y recibe ese aire que tenemos en esta naturaleza. Escucha a los pájaros que a veces hay en los árboles, ve cómo se mueven las hojas, empieza a despertar, a tener conciencia de lo que tienes alrededor. Ajá. Medita, haz respiraciones, duerme bien, disfruta el sol, vete a la azotea, no sé, date 10 minutos, 5 minutos. También algo importante para sentir y empezar a producir eso es cumplirte un deseo. No sé, por ejemplo, aquí tenemos el de comerte una pizza, puede ser algo muy rico. Por ejemplo, a mí me gusta mucho las carnes, la verdad me encantan las carnes asadas, entonces, pues sí, a veces me consiento y digo, me voy a ir a comer carne, ¿no? Me estoy recompensando, ajá, estoy dándome felicidad. ¿Cómo controlar el miedo y la ansiedad antes de que nos destruya? ¿Ok? Bueno, el pensamiento negativo activa la amígdala nuevamente en nuestro cerebro. ¿Y qué sucede? Empieza a segregar la hormona de la cortisona y una proteína que se llama neuropsina. Cuando esto sucede, empezamos a sentir una preocupación excesiva en la que dices, ni siquiera está pasando el problema, tú ya te lo imaginaste, ya pensaste lo que va a pasar y a lo mejor nunca sucede, nunca pasa. Pero tú ya te preocupaste antes de tiempo. Ajá. También sucede la ansiedad cuando tienes un estrés acumulado. Quitar el estrés cuando tú te sientes en tu trabajo, a lo mejor estresado, o una situación que está pasando a lo mejor en la familia, un problema con un familiar, con tu novio, con tu esposo, algo que esté sucediendo con tus hijos, empieza a generarte día a día, día a día, día a día, que llegas a tener un estrés acumulado y entonces eso empiezas a convertirlo en miedo y después empieza a agravarse hasta convertirse en ansiedad. Ansiedad que tu cuerpo mismo te lo va a ir manifestando. ¿Cómo te lo va a manifestar? Empiezas a aumentar el ritmo cardíaco, empiezas a tener ataques de pánico, manifiestas miedo a morir, porque cuando te empieza a faltar el aire y tus pulsaciones de tu corazón son muy rápidas, entonces te empieza a darte miedo porque piensas que te va a dar un infarto, ¿no? Esas son como que las sensaciones de ansiedad. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a controlar esta emoción? Bueno, tenemos que analizar por qué, nuevamente. Hace un momento nuestros expertos nos dieron tips para analizarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿por qué creen que era importante conocer eso? Porque nosotros con eso vamos a averiguar cuáles son las causas que nos están provocando esa emoción. Cuando llegue la ansiedad, debes de controlar la respiración. La ansiedad son procesos, no es muy tardado, pero cuando nos está pasando sientes que es una eternidad. Y dura de 5 a 10 minutos. Cuando se te esté presentando, debes afrontarlo. ¿Para qué? Con la finalidad de que sepas cómo llega, qué sientes. ¿Para qué? Para que al siguiente lo domines. Si cada vez que llega esa ansiedad, entre esos 5 y 10 minutos, empiezas con pánico y empiezas a correr y no sé qué me está pasando, no sé qué, nunca vas a poder controlarlo porque no sabes exactamente cómo afrontarlo, porque no te estás dando la oportunidad de conocer los síntomas tal como vienen, para que los domines. Siguiente punto es hacer ejercicio físico, hacer ejercicios de relajación y hacer meditación. Eso nos ayuda mucho para poder controlar esta emoción. Y nos ayuda también a mantener los niveles de azúcar en la sangre, que hace rato habíamos visto que incrementan en nuestro organismo. Comer alimentos ricos en fenilalanina, como son las carnes rojas, o lo que te ayude a sustituir esta proteína,
pescados, huevo, productos lácteos, cereales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos está generando este compuesto que nos va a ayudar a nuestro organismo. Y empezar a cambiar tus pensamientos negativos a pensamientos positivos. No es fácil, pero debemos de empezar a hacerlo. Y después ya será una costumbre, ya será un hábito. Y la pregunta aquí se las dejo. ¿Te construyes o te destruyes? La decisión está en ti y en nadie más. Estos son unos puntos que les quiero dejar para que cuando estemos en esas emociones, estemos involucrados en esas emociones, podamos recordarlas y llevarlas a cabo. Uno de ellos es pedir a Dios, cualquiera que sea tu concepto de Él y el universo, lo que quieras para tu bien. Con toda la fe que emane tu ser y esto se te dará y créanme que se da. La divinidad siempre nos dará las herramientas necesarias para afrontar las circunstancias, salir adelante y lograr de ese un aprendizaje. Mantente activo todo el tiempo. Perdónate tus fallas. Da vuelta a la página y sigue. Siempre llegará algo mejor. Por eso es importante que sueltes y aceptes lo que está sucediendo. Se recomienda una alimentación sana, felicidad, ya ahorita les digo cómo se produce la felicidad. Siempre generarte palabras de optimismo y evita a toda costa personas tóxicas. Y agradece al universo y a Dios todo lo que te da. Siempre. Son unos tips que les voy a dejar que de verdad son gratis. No tienes que invertir en ellos para generarte felicidad. Para generar estos químicos en nuestro cerebro, que son dopamina, debemos de dormir de 7 a 9 horas. Celebrarte un logro, sea cual sea mínimo, sea muy grande ese logro, de verdad, si nadie te lo dice, celébratelo tú, mírate en el espejo, o si no te quieres mirar en el espejo, solamente siéntate en un sillón y di, soy grande. Haz ejercicio. Para generar serotonina, siempre sea agradecido, sea lo que sea. Sé agradecido, sea lo que te dé, sea grande o sea pequeño, cueste mucho o sea barato, de verdad, sea agradecido, o sea una carta. Disfruta en la naturaleza, sé feliz. Endorfina, canta, sonríe, ponte música a alto volumen. Bueno, sí, a mí sí me gusta la música a alto volumen y sí me pongo a bailar, y, aunque no me salgan los pasos, pero ahí hago el intento, ¿no? Oxitocina, medita, date un abrazo, dale un abrazo a alguien, dale palabras de amor a alguien y sé generoso. El universo te lo regresará. Y les dejo aquí algo. Cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Y cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Y tus hábitos se convertirán en tu destino. Maestra, pues es todo. Muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿O me quedé con la señal baja? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, te escuchas bien. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Evelyn, Lars, Fermat, muchas gracias. Y bueno, pues vamos ahora a la parte de las preguntas. Preguntas, dudas, algún tema que se haya tratado, algo que quieran que se profundice un poquito más. Adelante, chicos. Es el momento de hacerlo. Parece que a todos les quedó muy claro. Son muy buenos maestros. ¿Nadie tiene preguntas? Bueno, yo tengo una. Adelante, Estela, por favor. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes.
A ver, en realidad se supone que tenemos que mantener nuestro equilibrio mental y emocional, o al menos ser conscientes de todo lo que ocurre para al menos trabajarlo y crecer en ese aspecto, en la emoción o en el pensamiento. Pero en cuanto a la alimentación, ha habido un apartado que dice que también es saludable comer carne. Y bueno, la duda es si realmente es así o no, porque yo, por ejemplo, tengo entendido, obviamente todo es cuestión de experimentarlo, ¿no? Pero que cuando una persona, lo que es el ser humano, se quiere sentir vivo, es conveniente que coma alimentos vivos, puesto que si come alimentos muertos no le ayuda energéticamente, ¿no? Entonces, bueno, la duda es si realmente sería, o sea, no sé, si es positivo o daría igual, en cierta forma. No sé si me he explicado correctamente. Correctamente, muchas gracias, Estela. Muy buena la pregunta. De hecho, generalmente nos preguntan eso en las conferencias de cualquier índole que demos. Es un tema muy recurrente. Y no sé cuál de nuestros maestros quiere responder o